Buenas, sean bienvenidos a mi exposición sobre biomecánica protésica. Mi nombre es Sebastián Fontalvo y soy estudiante del programa académico de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander para la materia biomecánica. De acuerdo, biomecánica protésica de la teoría mecánica a la función clínica. En esta presentación voy a abordar la biomecánica protésica como un puente entre la ingeniería y la clínica. Hablaré de cómo la prótesis no es solamente un aparato que reemplaza un segmento corporal, sino que es un sistema mecánico y acoplado que mejora la calidad de vida gracias a modificaciones de fuerzas, momentos, patrones de marcha y activación muscular. A nivel global, se estima que al menos 57 millones de personas viven con algún tipo de amputación, ya sea traumática o no traumática. Y cada año se realizan más de 1 millón de amputaciones en el mundo, aproximadamente una cada 30 segundos. Lo cual, esto significa que no es un problema marginal, sino que es un problema con un nicho bastante grande, en el cual se necesitan soluciones eficientes, las cuales eh, puedan llegar a millones de personas. Y mi idea central de esta exposición es exponerle cómo una prótesis se diseña para integrar un sistema que funcione bien mecánicamente y que sea sostenible para el cuerpo a largo plazo. ¿Ok? Este es el contenido. ¿Qué entendemos exactamente por biomecánica? ¿Cómo se transmiten las cargas del cuerpo hasta el esqueleto? El enfoque de esta sesión es que quiero responder 4 preguntas clave. Primero, ¿qué entendemos exactamente por biomecánica protésica y por qué no es simplemente biomecánica aplicada en una prótesis, sino una disciplina con sus propios problemas como la interfaz de socket y miembro residual o el acoplamiento neuromuscular? Segundo, ¿cómo se transmiten cargas desde el suelo? Era esto. Empecemos por la definición de la biomecánica protésica. Yo defino la biomecánica protésica como una disciplina que integra mecánica, anatomía funcional, fisiología del movimiento, estudio de materiales en ingeniería clínica y estudios cómo un dispositivo interactúa con un sistema musculoesquelético. Esto implica cuantificar fuerzas, momentos, distribuciones, presión, deformación en tejidos y patrones cinemáticos y cinéticos durante las actividades como caminar, subir escaleras, levantar cargas, manipular objetos. No se trata solo de que la prótesis se caiga o no se caiga, o que encaje o no encaje, sino que también es el patrón de cargas que incide en el hueso y al tejido blando. Aquí lo que muestro es la simplificación de un sistema acoplado. Cómo las fuerzas de reacción suben por el pie protésico, se transmiten al pilar y el socket, después a los tejidos blandos del muñón y finalmente esto al hueso. La biomecánica protésica pretende estudiar qué ocurre en cada una de estas fases, qué magnitudes se están trabajando, qué presiones aparecen, qué zonas se pueden cargar y cuáles no. ¿Cómo responde el hueso a lo largo de este nuevo patrón de carga? Esas son preguntas que la biomecánica protésica se encarga todos los días de respondernos a través de los estudios y las actualizaciones. Se sabe por la ley de Wolf que el hueso es adaptable a estímulos. ¿Esto qué significa? Se puede ver en los atletas cómo un estímulo constante de golpe y de martilleo hacia los huesos crea microlesiones y esto a su vez fortalece los huesos. De esta misma manera, la ley de Wolf nos indica que estas cargas repetitivas que se pueden obtener desde el socket al muñón pueden forzar mecánicamente al cuerpo para una deformación la cual sería grave o fuerte para el paciente. Además, bajo el punto de vista de la OMS, estima más de 30 millones de pacientes que necesitan dispositivos protésicos
y no tienen el acceso adecuado, lo cual coloca también a la biomecánica protésica en un terreno en el que necesita equidad y accesibilidad a grandes tecnologías actuales. Con estos números quiero enfatizar que lo que estudia la biomecánica protésica no es un problema de nicho, vuelvo y lo digo, no es de poquitos millones de personas o pocas personas las que necesitan nuestra ayuda, sino que este es un problema que afecta a millones de pacientes y me interesa que vean cómo la mayoría de amputaciones son de miembro inferior, sobre todo por las enfermedades que hemos estado comentando. Además, la OMS refiere cómo los Países Bajos en recursos económicos tienen un mayor índice de amputación por accidente o traumática en este caso. ¿Cómo interactúa la prótesis con el miembro residual? Ok, la prótesis y el miembro logran interactuar por medio de una interfaz socket-miembro residual. Esta interfaz lo que permite es distribuir las cargas de fuerzas del muñón para transmitirlo de mejor forma hacia el muñón del usuario. El socket es probablemente el elemento biomecánicamente más delicado y más complejo de la prótesis porque es donde se produce realmente nuestro estudio. A eso era lo que yo me quería referir cuando al principio les decía que no es solamente biomecánica aplicada en prótesis, porque prótesis ha habido desde los tiempos bíblicos, por así decirlo. Pero, pues como se sabe, son prótesis que limitaban el movimiento, generaban mucho dolor, causaban deformaciones a largo plazo, causaban que la persona tuviera que volver a ser amputada en una parte más cercana. Estudios en amputados transtibiales reportan rangos de presión de la interfaz muñón-socket y muñón-liner que pueden ir desde alrededor de los 20 kilopascales en zonas de baja carga y alrededor de 80 kilopascales en zonas específicas como el área lateral o tibial. Dependiendo del diseño, estos sockets de tipo linear han logrado reportar picos en el orden de 70 a 110 kilopascales. Estas magnitudes clínicamente son relevantes porque las presiones de los materiales o las recibidas encima de la tolerancia de tejidos blandos favorecen la aparición de dolor y el abandono de la prótesis. Aquí tenemos un dato muy interesante, pistoning, pistoneo del muñón. ¿Qué es el pistoneo del muñón? El pistoneo en las prótesis se define como ese movimiento entre el muñón y el socket y ese golpe de martilleo cada vez que la persona avanza u utiliza la prótesis, ya sea en el miembro superior para hacer cargas o demás. Pero centrándonos en el miembro inferior, el pistoning se trata de esa acción de retorno de la misma prótesis al no ser un elemento integrado en el cuerpo completamente. Esto hace que dentro del socket se cree un movimiento relativo, el cual va creando unas fuerzas en dirección vertical del muñón. Esto significa que estos desplazamientos pueden generar cargas, pueden generar roces, pueden generar microtraumatismos en la piel. También pueden alterar la función de la prótesis. Ahí es donde después se vienen los estudios de videomovimientos y demás para poder estudiar el análisis de marcha y cómo cada pequeño elemento va sumando a un desgaste de energía o una ayuda en el sentido clínico para el paciente. Aquí vamos a hablar de la adaptación ósea y la ley de Wolf en prótesis. Un tema que a menudo es pasado por alto es la adaptación ósea de pacientes amputados.
Sabemos que por la ley de Wolff, que el hueso se reestructura y modela su forma interna y externa en función de los estímulos mecánicos que recibe, con rangos de deformación que actúan en ciertos casos. Si el hueso no recibe presión, es reabsorbido por el cuerpo. Y si el cuerpo recibe mucha presión, el hueso tiende a deformarse. En un miembro computado, la dirección de carga y al suelo y alineación del socket es muy importante porque esto tiene que ser congruente a la fisionomía de cada paciente y a la marcha de cada paciente, con condiciones de estímulos adecuadas y conservaciones y tratar de conservar el muñón. Por el contrario, el patrón de carga se concentra en pocas áreas y se produce una protección excesiva del hueso que podemos ver fenómenos de stress shielding, dolor óseo o incluso cambios estructurales que comprometen la estabilidad a largo plazo. En este sentido, la biomecánica protésica tiene un papel diferente. En este caso, el papel sería la prevención de las complicaciones óseas a medio y largo plazo. Otros factores a tener en cuenta. La biomecánica protésica moderna empieza a integrar no solamente variables puramente mecánicas y matemáticas, sino también fatigas físicas, cargas cognitivas, y estudios recientes destacan que usuarios con prótesis de miembro inferior adoptan patrones de movimiento extraños y balanceos al caminar. Yo mismo fui paciente hospitalizado recientemente y mi función motriz para caminar se vio afectada. Y por experiencia propia me tocó caminar más de un mes cojeando y sintiendo dolor en partes, en un lado, en el lateral izquierdo de mi cuerpo. Y al final de los días, de varios días, uno siente las cargas corporalmente, se sienten internamente los músculos del lado que no tiene el apoyo completo, se sienten cargados y tienen implicaciones con este movimiento. Este, disculpen por esa intervención, solo quería aclararles ese pequeño tema. Además de esto, hay que tener en consideración otro tipo de movimientos que van acoplados a esa prótesis. Por ejemplo, el brazo tiene no solamente tiene funciones de agarrar, sino que el brazo está unido directamente al músculo dorsal, está unido a los músculos del manguito, del trapecio, y todos esos músculos se van a ver afectados una vez que en los pacientes que tienen una amputación, sea traumática o no, por medio del tiempo, como decimos, si no utiliza una prótesis y no se le ponen los estímulos necesarios, el hueso se va a reabsorber y se va a ir perdiendo cada vez más masa ósea y tejido muscular, músculo esquelético. Además de esto, dentro de los factores también tenemos el mayor factor de todos, que es el poder adquisitivo. No es, para todos es una realidad que las prótesis actualmente están en un nivel que es muy costoso para la mayoría de personas o para los usuarios normales, sobre todo del tercer mundo, puesto que por la economía, tecnologías y avances es mucho más complicado. Además de eso, también tenemos la carga mental de los pacientes. Muchos de ellos no logran adaptarse a su prótesis. Esto era algo que pasaba con mayor frecuencia en tiempos anteriores, que el paciente sentía más dolor o más incomodidad o se le dificultaba aprender a caminar con la prótesis, sentir esa presión de la prótesis. Eh, este tipo de pacientes han sido muy beneficiados gracias a la nueva biomecánica, a la biomecánica protésica, ya que uno de los factores principales es que se trata de lograr la integración recuerden, entre el socket y miembro residual y la prótesis para que el paciente se sienta lo más
completo posible, que su función motora y su función de marcha eh, sea lo más igual al patrón de marcha y patrón de movimiento con la extremidad normal. Esto es, esto ha sido una barrera para muchas de las personas que utilizan prótesis, que incluso prefieren no utilizarla. Entonces, gracias a la biomecánica protésica, estos problemas se han ido solucionando. Lo que decía, ¿qué cambia en la marcha y en la función? Aquí seguimos con la ley de Wolf que nos indica lo que les decía. En tal caso de que el paciente no apoye o no pueda ejercer las cargas necesarias que necesita el hueso para mantenerse, va a haber una pérdida de masa ósea. Si la carga es muy intensa, puede haber dolor, remodelación patológica. Y si el patrón de carga llega al hueso residual a través del socket de la prótesis, el hueso tiende a mantenerse reforzado donde se necesita. De acuerdo. Aquí podemos ver dos patrones de movimientos. Aquí podemos ver cómo en la gráfica puedo mostrar los patrones de movimiento de una persona sana, los patrones para su cadera, para su rodilla y para sus tobillos. Y en el lado derecho, para ustedes, podrían ver eh, las mismas cargas para el paciente amputado y al mismo tiempo pueden ver con respecto a cómo cambia su función con la prótesis y sin la prótesis, cómo cambia su desgaste energético, la diferencia de tener y no tener una prótesis es algo muy importante para estos pacientes. Aquí también podemos ver un par de ideas. Primero, que el coste energético cambia con una prótesis, es más alto que en sujetos sin amputación, claramente. Esto se ha demostrado de forma consciente en diferentes revisiones. Segundo, si el tipo de pie protésico de rodilla y alineación puede modificar estos valores. ¿Qué quiero decir? Estudios clásicos han demostrado que el pies con almacenamiento y retorno de energía pueden reducir parcialmente el costo de metabólico frente a pies convencionales de tipo sólido, mientras que trabajos recientes indican que pies pasivos, cuasi pasivos o activos pueden mejorar tanto parámetros biomecánicos como medidas subjetivas, frente a pies solamente pasivos como se venía trabajando tradicionalmente. Para el nivel clínico no se trata solamente de caminar o no caminar, sino se trata de cuánta energía está gastando el paciente por cada metro recorrido, por ejemplo, para poder tener un contexto. Como ejemplo, por así decirlo, podemos pensar en un paciente con una amputación transtibial que usa un pie protésico rígido convencional con un socket que le genera molestias e incomodidades. El análisis de marcha mostraría asimetría y aumento del tiempo de apoyo en la pierna sana y un coste metabólico elevado para las velocidades relativamente bajas. Aparte del estudio, vuelvo al caso mío, la pierna que sí utilizaba más se cargaba al final, no, se cargaba en el momento. Yo podía caminar 2 cuadras y ya me sentía fatigada la pierna que sí podía moverse con normalidad. Bajo este concepto, poniéndolo como en perspectiva, tras una reconfiguración del socket y el cambio del pie con almacenamiento y retorno de energía, los diversos estudios han mostrado y han reportado mejoras de la velocidad de la marcha y reducciones en parámetros fisiológicos como el gasto de oxígeno,
la frecuencia cardíaca a menores velocidad. A la vida real, esto se traduce que el paciente puede caminar más tiempo, con menos fatiga, menos dolor y algo que no se explica realmente, pero es el sentir de que viene junto a la prótesis para el paciente. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo interactúa la prótesis con el miembro residual? Le llegan fuerzas de reacciones del suelo y sus momentos articulares que aportan las tecnologías activas y biónicas. Tecnologías emergentes y control avanzado. En la actualidad han aparecido nuevas prótesis con control avanzado y uso intensivo de sensores y algoritmos de inteligencia artificial, tanto en miembro inferior como superior. En el miembro inferior, en el miembro, perdón, superior, se encuentran manos mioeléctricas que exploran estrategias de control basadas en reconocimiento de patrones EMG, interfaces de implantes en los músculos y sistemas de retroalimentación táctil o áptica. En el caso del miembro inferior, se han actualizado tecnologías para tener rodillas microprocesadas, pies activos, que utilizan información de sensores que, de sensores inerciales y de carga para adaptar la respuesta mecánica del terreno. Revisiones actuales muestran que prótesis de tobillo y pies activos o cuasi activos pueden mejorar parámetros de marcha como le venía explicando en dispositivos anteriores. Además, estas prótesis y estas rodillas, rodillas activas pueden mejorar el sistema de simetría de marcha, lo cual hace que la persona retome confianza y mejore su rendimiento como veníamos viendo anteriormente. Claramente ya han existido desde hace un tiempo prótesis con control avanzado y tanto de miembro inferior como superior. El punto es que con las nuevas tecnologías con los nuevos parámetros y estudios de la biomecánica protésica, todas estas manos ápticas, pies, tobillos y rodillas activas se han manejado durante varios años. El problema siempre ha sido el costo y la carga, por así decirlo, computacional. Actualmente nuestra carga computacional está llegando a niveles superiores. Carga computacional, no, perdón. Nuestro poder computacional está llegando a niveles superiores, lo cual va a permitir, lo cual ha permitido estas mejoras. Perdón. Dentro de las conclusiones de biomecánica protésica que podemos tener, si tuviera que condensar la biomecánica protésica en una idea, diría que las prótesis solamente funcionan cuando existe una coherencia entre tres niveles, como lo muestro aquí. La interfaz física con el cuerpo, es decir, el socket y los elementos de suspensión. La mecánica de materiales y del dispositivo, incluyendo la rigidez y la amortiguación, el retorno de energía o las capacidades que tenga esta prótesis para asistir al usuario. Control neuromuscular. El control neuromuscular del usuario es altamente necesario para evitar estas fatigas, estas cargas de oxígeno, estas inconsistencias que se crean cuando se generan eh, cargas residuales.
y control neuromuscular, con sus estrategias de equilibrio, fuerza residual y capacidad para explorar las capacidades de la prótesis. Todo esto es lo que muestra la evidencia científica como un buen diseño de socket y una alineación cuidadosa que pueden ser determinantes para la marcha, como el confort, como la comodidad psicológica de la persona. También estas tecnologías pueden fracasar en la práctica si no se adaptan al contexto real del usuario y a sus capacidades de control. Por ejemplo, una persona que camine, que necesite desplazarse mucho, o una persona que necesite una prótesis superior de mano porque necesite manipular objetos. No podemos ponerle una prótesis que nada más agarre un objeto o que sea de, perdón, de manos intercambiables o de este tipo de situaciones. Para cerrar, según lo que yo veo y la dirección que tiene la biomecánica protésica ella se va hacia sistemas cada vez más personalizados que que permitan que se combine el modelado numérico, las mediciones en vivo, los algoritmos de control adaptativo y la inteligencia artificial para ajustar la respuesta del sistema protésico a las características mecánicas y neuromotoras de cada persona. Al mismo tiempo, siento que sigue siendo un reto el encontrar estas soluciones y que sean de modo asequible y sostenible en sistemas de salud como el nuestro, que es bastante limitado, y que no poseen ayuda de laboratorios externos, eh, puesto que uno siempre ve este tipo de casos como con pinzas, por así decirlo. Son pocos los casos que uno llega a ver de prótesis avanzadas, o sea, a comparación de la población que está necesitando las prótesis. Pero es muy poco el porcentaje de prótesis que se ven avanzadas, que logran imitar completamente la función del cuerpo y asimismo lo que decíamos de la comodidad y el confort del paciente y la adaptabilidad del paciente. Por esto creo que la biomecánica protésica realmente lleva un camino arduo por delante, pero gracias a las nuevas tecnologías y y al arduo trabajo de las nuevas investigaciones, se va a lograr cada vez obtener materiales más económicos, una ingeniería más económica. Actualmente tenemos compiladores de código, la inteligencia artificial en serio ha dado un push muy grande para, para estos proyectos. Eh, Espero que esta exposición haya sido de su agrado y cualquier duda o cualquier comentario lo pueden dejar en la cajita de preguntas. Espero que tengan muy buen día.